Carga eléctrica y campo eléctrico, secciones correspondientes al capítulo 21, sección 1, 2 y 3 del libro de texto Sierra-Szymanski, Física Universitaria, volumen 2. Inicialmente abordaremos los conceptos de carga eléctrica. Debe quedarnos claro que la carga eléctrica es una propiedad que hasta ahora no habíamos estudiado, que es intrínseca de las partículas que conforman el átomo. Se manifiestan por medio de fuerzas de atracción o de repulsión. Los antecedentes de este concepto es que se descubrió, y esto fue desde la época de los griegos, que cuando se frotaban ciertos materiales con telas o con piel, se observaban posteriormente manifestaciones de atracción o de repulsión entre los cuerpos. A este fenómeno se le llamó electrificación o cargado eléctrico. Mucho tiempo después se descubrió que existían dos tipos de cargas a las que se denominó carga positiva y carga negativa. Y se encontró esencialmente que cuando dos cargas del mismo signo se encontraban una cerca de la otra, se manifestaban fuerzas de repulsión, en tanto si las cargas eran de signos opuestos se manifestaban fuerzas de atracción entre ellas. El fenómeno observado es el siguiente. Si se tomaba un trozo de vidrio o de plástico y se frotaba contra seda, se observaba entonces que los electrones se acumulaban en la seda. ¿De dónde vienen estos electrones? Bueno, esencialmente vienen, eso lo vamos a entender más adelante, de las últimas capas de los átomos que forman el vidrio, que al estar más alejadas del interior del átomo, del centro del átomo, están sometidas a fuerzas de atracción más débiles, y eso permite que con una frotación usted pueda removerlas. Y entonces esencialmente al frotarse se produce una transferencia de electrones. De suerte que cuando el vidrio y la seda se frotaban o se frotan, los electrones se transmiten a la seda. Y por el contrario, cuando es el caso de ámbar, frotado contra piel o contra cuero, los electrones se transmiten de la piel hacia el ámbar. Esto produce esencialmente un desequilibrio de cargas en los átomos de estos materiales, como vamos a ver a continuación. Antes de eso debe quedarnos claro algo. Cuando cargamos eléctricamente a un cuerpo, esencialmente eso se logra a través de la transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque los protones, se ve más adelante, vamos a ver claramente que se encuentran atrapados con fuerzas muy grandes a los átomos, y para liberarlos se requiere de grandes energías, y también eso provoca una liberación de enormes cantidades de energía. Entonces, para términos prácticos, lo que debe quedarnos claro es que las cargas de los objetos se realizarán mediante la transferencia de electrones. Veamos ahora cuál es la estructura de la materia. Nos vamos a enfocar en el modelo de Bohr, que no es ciertamente el modelo actual, pero que por lo menos ofrece los suficientes fundamentos para entender todos estos fenómenos que hemos visto de cargado de cuerpos y toda la fenomenología que nosotros vamos a estudiar en este tema de electrostática. Las partículas que forman al átomo, entendiendo que los átomos son las mínimas asociaciones o grupos que forman a la materia, estos a su vez están formados por tres partículas, a las que llamamos partículas fundamentales: los protones, los neutrones y los electrones. Como los gráficos muestran, los electrones son los más pequeños de todos. ¿Ok? Luego vemos en la comparación de la masa que efectivamente el protón
es el que tiene una masa de 1.673 por 10 a la menos 27. Y miren, el neutrón es el más grande de todos, ligeramente mayor que el neutrón. Tiene una masa de 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y observen que el electrón es por lo menos unas 10.000 veces menor. Tiene una masa de 9.109, 9.2 por 10 a la menos 31 kilogramos. Los protones y los neutrones se sabe ahora que son a su vez combinaciones de otras partículas que se llaman quarks, ¿verdad? Pero los quarks hasta ahora no han sido observados de manera aislada. Y se cree que es imposible en general observar a un quark de manera solitaria. El núcleo de los átomos, de acuerdo al modelo de Bohr, está formado por protones y neutrones. Los electrones que rodean al núcleo se encuentran a distancias de 10 a la menos 15 metros. Y es importante observar que los electrones se mantienen dentro del átomo estrictamente debido a las fuerzas de atracción a las que son sometidos por el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es donde se encuentra la carga positiva, como podrán observar aquí. Por lo tanto, él ejerce una fuerza de atracción a los electrones que se encuentran en una nube orbitando y que tienen carga negativa. Por eso nos debe quedar claro que estos electrones, estos que están más alejados, van a estar sometidos, al ser una distancia mayor, van a estar sometidos a una fuerza de atracción menor. Luego, los protones y los neutrones, de acuerdo al modelo de Bohr, se encuentran aglutinados todos en el centro, en una zona que Bohr denominó núcleo, y están sometidos a enormes fuerzas. De hecho, la fuerza que los mantiene controlados es conocida como la fuerza fuerte. Como los dos subsisten o viven o forman al núcleo, indistintamente son conocidos como nucleones. ¿Ok? Una actividad importante que podrían realizar, que les recomendamos que realicen, es que en YouTube busquen el video que se llama 15 minutos en la vida de un electrón. Es un documental que les va a mostrar toda la historia de los descubrimientos y todos los aspectos más importantes de esta fenomenología que estamos abordando. Pues de acuerdo al modelo de Bohr, vamos a ver con más detalle ahora, el núcleo que se encuentra aquí en el centro. Los electrones orbitan alrededor del núcleo y la manera como son determinados o son nombrados los elementos que formados por esos átomos es la siguiente. X vendría a ser el nombre del elemento, A es el número de nucleones, el número másico, que es la suma de los protones más neutrones, y Z es el número atómico, que indistintamente es igual al número de protones que de electrones. Acordémonos que los electrones y los protones están en igual número en un átomo normal. Y aquí tenemos detalles de las cargas. Noten que la carga del electrón y la del protón son la misma. Tienen un valor que es conocido como E, y es de aproximadamente 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios, donde coulombio es precisamente la unidad con la que se mide la carga de las cargas eléctricas. Debe quedarnos claro entonces que cuando se produce un desplazamiento de electrones es cuando se produce un desbalance de los electrones, es decir, de carga. Acordémonos que los electrones tienen la misma cantidad los átomos tienen la misma cantidad de electrones y protones. Por lo tanto, ellos tendrán una carga total o nula, neta, cero. O sea que los átomos en general tienen carga neutra, los átomos normales. Sin embargo,
Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un átomo normal de litio, el cual tiene 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. Pero si por alguna razón eh, al litio le es removido un electrón, entonces él quedará igualmente con 3 protones, 4 neutrones, pero ahora tiene 2 neutrones en lugar de 3. Quiere decir que el litio ahora tiene una carga neta mayor positiva. Por lo tanto, se convierte en lo que es conocido como un ión. Es decir, en este caso particular sería un ión positivo. Por el contrario, si al litio se le agrega un electrón, quedando con 4 en lugar de los 3 que tenía en su modo normal, al tener ahora más electrones, se convierte en un ión negativo. ¿Ok? Ese es el concepto de ión que debemos manejar. Luego hay dos principios importantes que se deben considerar en este tema de la carga eléctrica. El principio primero es el principio de conservación de la carga, que establece que la carga de un sistema cerrado se mantiene, ¿verdad? O sea, la suma de la carga eléctrica en todos eh, las partículas que forman el sistema debe dar siempre igual al mismo número. Luego también existe otro principio, que es el hecho de que la magnitud de la carga del electrón o la del protón es una unidad natural de la carga. Y acordémonos que ambos tienen la misma magnitud de carga, pero de sentido opuesto. Si nosotros analizamos eh, la composición de los átomos que forman a diferentes elementos, nos vamos a dar en cuenta que en general hay algunos materiales que por las características de sus átomos, al tener una abundancia de electrones, se convierten en materiales que son fácilmente susceptibles a que sus cargas que de la última capa sean removidas. A esto se le llama materiales conductores. Por el contrario, si los átomos que forman el material se encuentran o someten a sus electrones a fuerzas muy intensas de atracción en los átomos, entonces no es fácil desplazar a los electrones de estos átomos y por lo tanto ellos son conocidos como aislantes. Ejemplos de conductores, bueno, la mayor parte de los metales. Ejemplos de aislantes, ustedes los conocen, los aislantes eléctricos, pues serán los plásticos, la madera, etcétera. Hay otros materiales que se llaman semiconductores, como el germanio, el silicio, que esos tienen un comportamiento diferente. Esos en general en condiciones naturales o normales son aislantes, pero bajo ciertas condiciones eh, de energía se pueden convertir en muy buenos conductores. A esto se le llama los semiconductores. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la mayor parte de los metales tienden a ser conductores. Ahora vamos a ver a continuación algunos procesos mediante los cuales se producen cargas. Ya vimos uno que es el de frotación, pero hay otro interesante que se llama inducción. Aquí lo tenemos ejemplificado en esta gráfica. Fíjense bien, vamos a suponer que tenemos una esfera metálica que está unida a su base mediante un material que es aislante. Hay un soporte aislante que la sostiene. Esta carga metálica, si le acercamos un material cargado, por ejemplo, lo vamos a suponer que le acercamos, no la ponemos en contacto, sino que simplemente le acercamos una barra de algún material que tiene carga negativa. Entonces, como es un metal y sus electrones se mueven con facilidad, los electrones van a sentirse repelidos por esta barra y van a tender a orientarse a,
en el extremo opuesto de la esfera. Por lo tanto, los átomos que ellos abandonan provocan en este lado de la esfera, la que está enfrente de la barra, una, un desbalance de carga positiva. Y en la otra mitad de la esfera quedaría entonces cargado como negativamente. Vamos a suponer que de alguna manera tomamos otro material conductor, ahora que está la carga negativa acumulada, y la conectamos hacia el exterior, por ejemplo, hacia la Tierra. ¿Qué va a suceder? Que de esta manera los electrones van a tener una vía y van a poder acumularse a lo largo de la barra. Y eventualmente, cuando nosotros quitamos, si ahora quitamos ese alambre bruscamente, entonces los electrones quedan transferidos a la Tierra y por lo tanto quedan ahora aislados de la esfera. Por lo tanto, si ahora retiramos la barra, la esfera quedará cargada positivamente. Ya no va a poder recuperar los electrones porque los mismos quedaron separados de la misma. Y de esa manera vemos cómo este fenómeno de inducción que implica el movimiento de las cargas, que obviamente se manifiesta solo en materiales conductores, permite un procedimiento diferente al que vimos antes de frotación de materiales que por cierto eran materiales malos conductores, el ámbar, el vidrio. Vemos cómo se tiene otra forma de producir una acumulación de carga. Otra forma de lograr cargar un objeto es la polarización. En la polarización, cuando usted frota, por ejemplo, un peine, un trozo de plástico, contra un tejido, contra su cabello, eso lo puede hacer usted ahora si quiere, entonces notará que cuando posteriormente acerca ese peine a los trocitos de papel, los mismos son atraídos. Eso es sencillamente porque los átomos, los electrones, mediante la frotación son obligados a desplazarse bien hacia el papel, pero sobre todo lo más interesante es que se produce que parte del objeto se carga con un sentido y la otra parte del objeto se carga con sentido contrario. A eso se le llama polarización. O sea, que la zona del objeto de donde los electrones fueron removidos queda cargada positivamente y la zona hacia la que los electrones fueron llevados queda cargada negativamente. Coulomb, Charles Coulomb, nació en Francia en 1736 y murió en 1806. Él estableció su ley en la cual especifica que existen dos tipos de cargas, que las mismas son proporcionales al producto de las cargas eléctricas. Las fuerzas son proporcionales al producto de las cargas eléctricas y son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. Veamos con más detalle esta ley de Coulomb. Entonces él establece que la magnitud de las fuerzas eléctricas entre dos cargas puntuales son directamente proporcionales al producto de las cargas. O sea, la fuerza electrostática que se manifiesta entre esas cargas que hemos visto cómo saltan o cómo se repelen o atraen, la fuerza es proporcional al producto de las cargas que se encuentran acumuladas en cualquiera de los dos cuerpos involucrados. Y también interviene la distancia que las separa. Matemáticamente esto lo veríamos así. La fuerza electrostática es igual, vean, al producto de las cargas. Aquí solo es de interés, porque estamos viendo la magnitud, es de interés solamente la magnitud de las cargas. Por eso aparece esto encerrado entre barras de valor absoluto. Y es inversamente proporcional, dice la ley, al cuadrado de la distancia que la separa. En el proceso, para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad, aparece involucrada una constante, ¿verdad? Que ya vamos a ver con cierto detalle.
Entonces, esta es la expresión matemática que nos va a permitir calcular la magnitud de las fuerzas involucradas en estos fenómenos en el que dos cargas están separadas a una cierta distancia. Entonces, este es el valor de la constante K en el sistema internacional. Una cosa curiosa es que uno puede escribir a esa constante K en términos de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es otra constante cuyo valor aproximado es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces observe que ese 9 por 10 a la 9 puede escribirse de esta manera, como 10 a la menos 7 newton segundos cuadrados, coulombs cuadrados, sobre la velocidad de la luz. Aquí tenemos la expresión de la fuerza. K es la combinación de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Aquí está el valor de epsilon sub 0. Cuando usted resuelve esta combinación sustituyendo estos valores, llega a este valor que teníamos, que es el valor que es conocido. Mayormente uno recuerda el valor de K como 9 por 10 a la 9, aunque en algunos casos, cuando se nos pide demostraciones, se requiere recordar también esa combinación. En conclusión, la fuerza de Coulomb es un vector, tiene dirección, sentido y magnitud. Su dirección es sobre la línea que une a las cargas involucradas. Se manifiesta entre cargas. Deben haber dos cargas. Si tenemos más de dos cargas, entonces se manifiestan tantas fuerzas como pares de cargas se involucran. Y obviamente el problema de cálculo de la fuerza total sobre alguna de ellas se tiene que obtener de manera separada, calculando las fuerzas por separado y después sumando los vectores. Entonces repetimos, su dirección es sobre la línea que une las cargas. ¿Cuál es su sentido? Si las cargas son del mismo signo, la fuerza que se manifestará entre ellas será de repulsión, en tanto que cuando las cargas sean de signos opuestos, la fuerza será de naturaleza atractiva. Siendo que las cargas están separadas a una distancia r, la magnitud entonces se calcularía de esta manera, ¿verdad? Donde recuerden que en el caso de la magnitud los signos de las cargas no nos interesan, ¿ok? Aquí se muestran los detalles del cálculo de K. Esperemos que esto haya sido de provecho para ustedes, jóvenes. Ánimo, que todo estará bien.